hemos oído mucho hablar de honrar a Dios, que tenemos que honrar a Dios todos los días con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros bienes. Vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, cómo hacemos para honrar a Dios. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, para lo cual invito a que abran sus Biblias en el libro de Isaías. Isaías capítulo 29, verso 13. El libro del profeta Isaías. Eso está entre los profetas mayores. Isaías 29, verso 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y el verso 14 dice: por tanto, he aquí que nuevamente citaré yo la admiración de este pueblo con prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Damos gloria a Dios por su palabra. Bueno, entonces, ¿cómo honramos a Dios? ¿Qué valor le damos a Dios en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestra vida cotidiana? ¿Qué hacemos por causa de su disposición? Eso es lo que tenemos que estudiar nosotros. Nosotros hacemos dos clases de actos, unos actos externos, que es lo que la gente nos ve, y unos actos internos, que es nuestros pensamientos, nuestro sentir. ¿Cuáles son esos actos internos con los que honramos nosotros, los actos externos con los que podemos honrar a Dios? Con nuestras palabras, ¿verdad? Con nuestras palabras amamos a Dios. Muchos lo hacen. De hecho, la mayoría de la gente dice que ama a Dios. Pero ¿será verdad que la ama? A veces la aman de labios simplemente, ¿verdad? Y todo el mundo dice que cree en Dios. Tú le preguntas a alguien, la mayoría de las personas, la mayoría, porque hay unas que dicen que no creen en Dios. La mayoría de las personas dicen que creen en Dios y creen que Dios es uno. Al respecto, Santiago 2:19 dice: ¿tú crees en Dios, que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas que quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Es decir, que para creer en Dios tenemos que hacer actos que confirmen que creemos en Dios. Porque nada sirve decir, creo en Dios y estoy haciendo cosas contrarias a lo que Dios quiere de mí, conforme a su palabra, porque la palabra es la que nos guía. Entonces, ese actuar en nosotros es el que tiene que ceñirnos. Entonces, los actos externos con los que podemos decir que adoramos, honramos a Dios, pueden ser con nuestras palabras o con nuestro actuar. Entonces, muchos lo adoran con sus palabras, lo cantan, y eso es bueno que lo hagan, no estoy diciendo que no lo hagan, es bueno que lo hagan, pero lo más importante es nuestro actuar, nuestro comportamiento como cristianos en todas las circunstancias, porque es fácil comportarse como cristiano dentro de una iglesia, dentro de una congregación o con los demás hermanos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que comportarnos como cristianos en todas las circunstancias de nuestra vida, o sea, en todo momento. Así sea cuando estemos comiendo, cuando estemos bebiendo, cualquier cosa que la hagamos, tenemos que hacerla para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que estar destinado a ser para la gloria de Dios. O sea, ese es nuestro comportamiento destinado a honrar a Dios. Pero no solamente nuestro comportamiento, sino que nuestro cuerpo, nuestra sensualidad tienen que ser puros ante el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y a pesar que nosotros decimos nuestro cuerpo, realmente no es nuestro cuerpo, es de Él, porque Él fue el que nos hizo con sus propias manos. En 1 Corintios 6:18, mire lo que nos dice al respecto del cuerpo. Muchos creemos que este es nuestro cuerpo, pero realmente no es nuestro, si nos vamos a lo que nos dice el Señor. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? O sea, nuestro cuerpo realmente no es nuestro cuerpo, es el cuerpo de Dios y es el templo para que habite el Espíritu Santo. Entonces tenemos que honrarlo con nuestro cuerpo. ¿Y cómo honramos a Dios con nuestro cuerpo? Con nuestra sensualidad. Dice la palabra de Dios que tenemos que huir de la fornicación, y la fornicación incluye en este caso el adulterio, obviamente, fornicación. Entonces tenemos que ser sensualmente puros conforme a la palabra para que podamos adorar a Dios y podamos honrar a Dios también, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro cuerpo, con nuestro comportamiento, pero también con respecto a nuestros bienes. ¿Cómo manejamos nuestros bienes? ¿Cómo manejamos las cosas que Dios nos ha dado? La bicicleta, el carro, la casa, los utensilios que tenemos. Todo lo que nosotros tenemos tiene que ser para honrar a Dios. ¿Utilizamos esos bienes para servir a Dios?
Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Tenemos que, todos los bienes que Dios nos ha dado, la casa, el carro, todo lo que nos ha dado, la bicicleta, ¿cómo honramos a Dios? Bueno, usar la bicicleta para visitar a los hermanos que están enfermos, para ir a predicar la palabra de Dios. En fin, hay muchas formas de adorar a Dios, ¿verdad? Con nuestros bienes. En Proverbios 3:9 nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y los lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Pero no estoy hablando aquí que traigas ofrendas, ni que traigas diezmos, ni que traigas primicias, ni que traigas cualquier siembra que quieras hacer. No. Eso lo puedes hacer, obviamente, si te nace en el corazón hacer algo, pero la Biblia aquí está hablando desde todos tus bienes con los cuales debes honrar a Dios para predicar su palabra, para hacer su santa y bendita palabra. Entonces tenemos que utilizar nuestros bienes para servir al Señor. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿utilizamos nuestros bienes para servir al Señor? Y si estamos sirviendo al Señor con nuestros bienes, obviamente lo estamos honrando. Entonces, que quede esa pregunta en el aire y que cada uno se la responda. ¿Usas tu casa para honrar a Dios? ¿Usas tus bienes? ¿Usas tu equipo de sonido para honrar al Señor? ¿Qué clase de música escuchas? ¿Honras al Señor con la música que escuchas? Con las cosas que ves a través del televisor? Todo eso indica con que si honramos a Dios con nuestros bienes, tenemos que honrar a Dios con todos nuestros bienes, con todo lo que tenemos, si lo están a disposición del Señor, si lo usamos para servir al Señor. Y tenemos que darlo todo para el servicio del Señor, y eso es una forma de honrar al Señor. Y también el manejo de las riquezas. ¿Qué entendemos nosotros por riqueza? Riqueza debe entenderse, así como lo define la lengua real española, el diccionario de la lengua real española. Riqueza es abundancia de bienes y cosas preciosas. O sea, abundancia. Cuando hay abundancia de bienes, honramos a Dios con esas riquezas que tenemos, con esa abundancia de bienes. ¿Está usted honrando a Dios con sus bienes o se está honrando a sí mismo? Porque muchas personas, lo que les sobra o lo que ganan de más después del sustento de su familia, lo utilizan simplemente para sus gastos personales. Dice, yo me gané el dinero es mío porque yo me lo gané. Esa es una gran mentira. Yo hago con mi dinero lo que me dé la gana, algunos dicen, ¿verdad? Y eso demuestra lo iluso que somos. No sabes que el dinero le pertenece a Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo lo que está en la tierra le pertenece a Dios. Inclusive esa riqueza que nosotros tenemos, esa riqueza que a veces mal utilizamos en cosas superfluas en nosotros mismos. Eso Dios al final lo va a castigar. ¿Por qué? Porque toda la riqueza es de Dios. Nosotros somos unos simples administradores, y la prueba está que nosotros vinimos sin nada. Y con nada nos vamos a ir. Todo lo que nosotros consigamos en esta tierra, entre comillas, consigamos en esta tierra, todo se queda aquí. O sea, nosotros somos unos simples administradores. Imagínense usted como una persona que la contrata para administrar una finca. Ella llega y encuentra todas las posesiones, los vacos, el ganado, las tierras, los cultivos. Pero cuando él deja ese empleo se va sin nada, todo eso le pertenece al dueño de la finca, ¿cierto? Así nos pasa a nosotros. Todo lo que está aquí en la tierra le pertenece a Jehová. O sea, nosotros somos unos simples administradores, nada es de nosotros. Y esa riqueza que Dios pone en nuestras manos debemos usarla para ayudar a otros, para ayudar a los demás. Eso significa que seamos misericordiosos, eso es lo que el Señor quiere. Que no hagamos tesoros en esta tierra donde la polilla y el ladrón corrompen, ¿verdad? En Lucas 16:9 dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Esas riquezas que conseguimos aquí en la tierra. ¿Por qué son injustas? Porque no son nuestras, son de Dios. Entonces tenemos que conseguir amigos, ganar amigos con esas riquezas injustas, con eso que ganamos aquí en la tierra. Después, obviamente, estamos hablando de riqueza, abundancia de bienes, después que usted ya ha sacado lo necesario para su subsistencia. Entonces, la palabra nos enseña que ganad amigos por medio de esas riquezas injustas, o sea, son esas riquezas, para que cuando estas falten, o sea, cuando nosotros entregamos nuestro alma, nuestro espíritu al Creador, o reciban en las moradas eternas. Entonces tenemos que ganar amigos con las riquezas injustas. ¿Por qué son injustas? Porque no son nuestras, son de Dios. Somos simples administradores de todo lo que Dios ponga aquí en la tierra. Todo lo que tenemos aquí en la tierra, eso le pertenece a Dios, porque con nada venimos y con nada nos vamos. Desnudo vino, Job dijo, desnudo vine y desnudo me voy. Todo le pertenece a Dios. Entonces tenemos que usar esas riquezas injustas entre comillas, porque realmente son de Dios.
injustas para nosotros, debemos usarlas para ayudar a otros. ¿Cuáles son las riquezas nuestras? Las riquezas nuestras son de carácter espiritual, no son físicas. Todas las riquezas físicas que tengamos nosotros en esta tierra son injustas. Las verdaderas riquezas nuestras son las espirituales, no las materiales. Mire lo que nos dice Mateo 6:19. Aquí nos define cuáles son esas riquezas espirituales que nosotros tenemos realmente. Dice, no nos hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurten, sino haceos tesoros en la tierra donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurten. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si vuestro tesoro está en las cosas terrenales, ahí está nuestro corazón. Pero si nuestro corazón está en las cosas espirituales, pues esa es la mejor forma de nosotros mirarlas todas, ¿verdad? Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en las cosas espirituales, nuestro corazón está en las cosas espirituales. Entonces, esas riquezas nuestras deben usarse para servir a Dios, para servir a otros, agradeciéndole a Dios. Y las grandes riquezas que nosotros tenemos aquí en esta vida son la caridad. Mire lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Tenemos que utilizar dos riquezas que Dios nos ha dado, que son la caridad y el contentamiento. Caridad en el ánimo de ayudar a otras personas, y el contentamiento, estar contento, agradecido con lo que Dios nos haya dado. Son dos riquezas espirituales que nosotros tenemos que tener. Vea, si nosotros mantenemos y cultivamos esas dos riquezas, la caridad y estar contento con lo que tenemos aquí, nosotros se nos va a quitar la avidez por conseguir riquezas que nos pueden llevar a destrucción, porque la Biblia nos enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se han desviado del camino, porque tienen amor al dinero. Nosotros no tenemos que tener amor al dinero, sino amor a Dios, y Él nos dará lo necesario para nuestra congrua supervivencia o vivencia. Mira lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad. O sea, cuando usted ayuda a otra persona, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. O sea, estar conforme y agradecido con lo que Dios nos ha dado. Porque con nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Debemos estar contentos, es lo que nos enseña Dios a través de su palabra, que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, y Él nos seguirá dando más si es su santa y bendita voluntad. Porque todas las riquezas le pertenecen al Señor. Ahora, ya vimos que podemos honrar a Dios, honramos a Dios con actos externos como son las palabras y nuestro actuar. Pero también podemos honrar a Dios con los actos internos, y ese es lo más importante que nosotros con lo que podemos honrar a Dios. Y el mayor acto interno es la obediencia a su palabra, que seamos obedientes. Y ese es la obediencia verdadera, con la cual nosotros recibimos vida eterna. Cuando nosotros somos obedientes, nosotros recibimos la gran gratificación, el gran pago que Dios nos ha dado, que es la vida eterna. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me escuchan, o sea, me siguen, y yo las protejo y les doy vida eterna. Mira lo que nos dice Mateo 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas. O sea, esa es obediencia verdadera o perfecta de las ovejas de Dios. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y ni nadie me las arrebatará de mi mano. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero hay una obediencia falsa. ¿Cuáles son las obediencias falsas? Esas personas que quieren servirle a Dios, pero también buscan riquezas materiales. De eso la Biblia nos habla muchas veces, ¿verdad? Es una obediencia fingida o simulada. Simplemente obedecen la palabra de Dios, pero para conseguir ganancias deshonestas de este mundo. Utilizan la cobertura cristiana para conseguir riquezas materiales. No ayudan al prójimo, al contrario, trasquilan a las ovejas. En vez de alimentar a las ovejas en una iglesia, alimentarlas a través de la palabra, lo que hacen es trasquilarles y quitarles el dinero que ellas tengan. Mire lo que nos dice al respecto Mateo 7:21. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vemos aquí como hay una obediencia fingida simplemente para obtener algún beneficio de parte de la aplicación de la palabra. Entonces eso es lo que se conoce como una obediencia falsa o fingida o simulada. Utilizar la cobertura de Dios para conseguir riquezas materiales. Dios tomará control de todo eso. Y entonces esas personas están condenadas obviamente al infierno. Entonces, la mejor manera de honrar a Dios es a través de actos externos, como ya vimos cuáles eran los actos externos, a través de la palabra, a través de nuestro actuar, con nuestro cuerpo, con nuestro comportamiento, con el manejo de nuestros bienes, el manejo de las riquezas, ¿sí? Y esas riquezas tenemos que ponerlas siempre a disposición del Señor. ¿Por qué? Porque todo es del Señor. Nosotros somos unos simples administradores. Sin nada vinimos y sin nada nos vamos. Desnudo llegué y desnudo me voy, decía Job, dice Job en la palabra. Y la mayor obediencia, la mayor forma de honrar a Dios es a través de actos externos, como es la obediencia. Y esa obediencia, obviamente, que se le da a nuestro Señor cumpliendo la palabra de Dios. Y no caer en obediencia falsa, obediencia fingida, obediencia simulada. Sigue diciendo el verso 29 de Isaías. Estamos leyendo, ¿verdad? Isaías capítulo 29, verso 14. Dice, por tanto, he aquí que nuevamente citaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. O sea, esas personas que honran a Dios simplemente con palabras, pero que su corazón está lejos de Dios, ¿qué va a hacer? Dios va a revertir los planes de esos falsos creyentes, de esos falsos profetas, de esos falsos apóstoles, de esos falsos pastores. Lo va a revertir, su sabiduría perecerá y sus falsas profecías serán descubiertas. Y de hecho lo tenemos ahora, ¿verdad? Muchas personas decían que tenían el poder de Dios para sanar, y el COVID, que ha llegado en estos momentos, ha demostrado que esas personas no tienen ningún don de sanidad. ¿Por qué? Porque no han podido sanar a nadie con COVID. Entonces, se ha demostrado que esos falsos profetas, esos falsos maestros que tenían el poder de sanidad, entre comillas, de parte de Dios, han quedado al descubierto con el COVID. Se ha demostrado la falsedad de sus profecías, la falsedad de sus dones, porque no han podido curar a nadie del COVID. Dios no respalda a los apóstatas. Al contrario, harán prodigios grandes que demostrarán la falsedad de esos falsos apóstoles, de esos falsos maestros, como está sucediendo en la realidad. Que al contrario, esos falsos apóstoles se están escondiendo, porque si tuvieran el don de sanidad no tuvieran que esconderse, porque no les caería el COVID, y sin embargo ellos están escondidos. Y por eso, Primera de Juan, mire lo que nos dice Primera de Juan 2:19, la misma palabra habla y es clarita al respecto de esos falsos profetas, esos falsos sanadores. Dice Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, esos son los apóstatas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, el COVID ha sido un gran milagro del Señor, con el cual se ha demostrado la falsedad de los dones que tenían, falsedad de los dones milagrosos que tenían algunos falsos apóstoles, profetas o maestros, quién sabe qué tantos títulos que se daban. En conclusión de esta enseñanza, ¿cómo honramos a Dios? Honramos a Dios con lo que decimos, cuando decimos que creemos en Él, pero tenemos que creer en Él como dice la Escritura, no como nos ha enseñado la tradición. Muchos creen en Dios, en un Cristo crucificado, y tienen el Cristo ahí crucificado en sus casas. Pobrecitos, más digno de lástima Él que nosotros. No, Él estuvo crucificado, ya no está crucificado, ahora está reinando. Entonces, cuando creemos en Dios, como dice la Escritura, pero no como nos habían enseñado, como hemos arrastrado esa tradición, así nos lo dice la palabra de Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como la tradición lo ha enseñado, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cuál es el río de agua viva que va a correr a nosotros? El Espíritu Santo, que nos va a llenar de su poder, de su sabiduría, de su convicción, nos va a dar esa fortaleza para seguir adelante, a pesar de las penurias, a pesar de las enfermedades, a pesar de las tribulaciones, podemos soportarlo con ese Espíritu Santo que nos va a acompañar
cuando conocemos a Cristo como dice la Escritura, no como nos ha enseñado. Y también, lo importante, honramos a Dios cuando hacemos obras que respaldan esa creencia, porque no basta con creer en Cristo, porque la fe sin obra es muerta. Tenemos que hacer obras que respaldan esa creencia. Y la mayor obra es cuando nos deleitamos en su presencia, que nos deleitamos no en los milagros. Los milagros Dios los hace en el momento que Él quiera, en el momento que Él disponga. La palabra de Dios dice que Él bendice al que Él quiera, y de hecho nosotros tenemos que deleitarnos en su presencia. Nos concede, ¿por qué? Porque nos concede las peticiones de nuestro corazón. Nosotros a veces nos estamos pidiendo cosas, pero deseamos algo en nuestro corazón, y de pronto alguien nos las concede, alguien nos las brinda. ¿Por qué? Porque esa es la gracia del Señor. Por eso el Salmo 37, verso 4 nos dice: deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que deleitarnos en Jehová. ¿Y cómo nos deleitamos en Dios? Cuando estudiamos su palabra. Por eso siempre recalco de que estudien la palabra de Dios por lo menos media hora al día, para que puedan entender y conocer más a nuestro Señor. Porque la única forma de conocer a Cristo es a través de la Biblia, no hay otra forma. No es a través de películas. Y hay películas que son instructivas, son buenas, pero hay muchas también que son malas. Se apartan de la palabra. Entonces la mejor forma es estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia, no las tradiciones. Hay muchas tradiciones, hay muchos libros que están errados. La mejor forma de estudiar la palabra, y yo siempre les recomiendo todo, es estudia la palabra. En la palabra está la verdad. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Las demás son interpretaciones de hombres. Pero la mejor forma de estudiar, de conocer a Cristo, es a través de la palabra. Entonces, también otra forma de honrar a Dios haciendo obras que respaldan esas creencias es cuando le obedecemos, y esa es la más grande de todas, la obediencia. En la obediencia se demuestra que honramos a Dios, cuando le entregamos nuestro corazón, cuando nosotros somos uno en Cristo, le damos la mayor gloria y honra al Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus caminos por mis caminos. O sea, que nosotros tenemos que caminar el sendero que Dios nos ha trazado, y que no nos apartemos de izquierda ni a derecha, sino sigamos todos los mandatos que Dios nos ha establecido, todo a través de su palabra. En Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy justamente crucificado. O sea, seamos uno en Cristo. Con Cristo soy justamente crucificado, y ya no vivo yo, para que podamos decir eso, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la forma de honrar a Dios es cuando lo obedecemos, cuando le entregamos nuestro corazón, cuando somos uno en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Nosotros aquí en la tierra somos los oídos de Cristo, somos la vista de Cristo, somos la boca de Cristo. Prediquemos su palabra, somos uno en Cristo, y caminando el sendero que Dios nos ha trazado. Eso se llama obediencia, obedecerle. ¿Cómo obedecemos a Dios? Oye, estudiando primero su palabra y ciñéndonos nuestro actuar a través de la palabra. Siempre cuando usted vaya a tomar una decisión, pregúntese: ¿qué dice la Biblia al respecto de esto que voy a hacer? Y hará. Si usted aplica lo que dice la palabra, téngalo por seguro que nunca se equivocará. Otra forma de honrar a Dios es cuando somos sinceros en lo que hablamos y en lo que hacemos. Somos sinceros. Todo lo que usted hable y diga, que sea siempre de verdad. Todo lo que hagamos. Dios aborrece la mentira. Esa es una de las cosas más grandes, que Dios aborrece la mentira. Él aborrece los labios mentirosos, más se deleita en la verdad. Mire lo que dice Proverbios 12:22. Proverbios capítulo 12, verso 22. Dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Oye, abominación. O sea, cuando una persona dice una mentira, Dios la detesta, que quiere apartarla de él enseguida. Son abominación a Dios. Tienen que pedirle perdón si dice mentira. Entonces, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. O sea, se alegra. Dios se alegra cuando las personas hablan la verdad. Y la mayor verdad que nosotros podemos hablar es lo que dice la palabra. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad. La única persona en toda la humanidad que ha dicho que Él es la verdad, que define la verdad, se define a sí mismo con la verdad, es Cristo. Ni Mahoma, ni Mao Zedong, ni ninguno ha dicho conocer la verdad. Solamente Jesucristo fue el que dijo: yo soy la verdad, Jesucristo. Entonces, hablemos siempre con la verdad de Cristo. Y aborrezcamos la mentira, aborrezcamos lo que Dios aborrece, como la mentira. Los labios mentirosos, Dios no lo
tolera, Dios lo aborrece, Dios lo abomina. Por eso el profeta Isaías dijo, este pueblo me ama, pero no me obedece, o sea, no me rinde culto con tradiciones de hombres. A veces vamos a la iglesia simplemente por tradición, por decir que somos cristianos, porque cuando uno se encuentra con un cristiano, desafortunadamente la primera pregunta que se le ocurre cuando alguien dice, yo soy cristiano, y seguía la pregunta, ¿a qué iglesia va? Como si ser cristiano implica que vaya a una iglesia. Claro, debe ir a una iglesia, pero eso no lo identifica como cristiano. ¿Qué lo identifican como cristiano? Su actuar, su obediencia a la palabra, vivir conforme a la palabra, ser uno con Cristo. Tenemos que ser sinceros de corazón en todo lo que hagamos. Eso es lo que nos identifica como verdaderamente cristianos. Por eso Dios le dijo a Isaías, este pueblo me ama, pero no me obedece. Me rinde culto con base en las tradiciones, pero no es sincero, sino porque no lo hace de corazón. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón y siempre hacerlo para Dios. Todo lo que hagamos para Dios. Siempre partamos de ese hecho. Si usted ayuda a alguien, sea para Dios. Si usted da una ofrenda, que sea para Dios. Porque Dios ama al dador alegre. Y lo más importante, que todo lo que usted haga, no espere nada a cambio. Cuando usted ayude a alguien, ayúdelo, pero no esperando que esa persona le vuelva el favor ni que sea agradecido. Y lo sí es importante es que si usted lo ayuda, nunca olvide la ayuda que alguien le haya dado. Pero olvídese, eso sí, cuando usted olvida a alguien o ayuda a alguien. ¿Por qué? Porque entonces nos viene la pregunta siempre, mira, yo que ayudé a tal persona y cómo me corresponde. No, cuando usted ayuda a alguien, acuérdese que lo hace para Dios. No espere nada a cambio por eso. Porque Dios ama al dador alegre. Esa persona que da, no esperando recibir nada a cambio, ni siquiera agradecimiento. Así es Dios con nosotros, ¿verdad? Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo. Mira cómo es el verdadero amor, que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así tenemos que ser nosotros. Cuando entregamos algo, cuando hacemos algo, no tenemos que esperar nada a cambio, porque lo hacemos para Dios. Y todo lo que usted haga para Dios tiene la recompensa de Dios, no de los hombres. Entonces, es lo importante que tenemos que seguir nosotros en esa convicción de hacer todo para Dios. Conclusión, honramos a Dios cuando decimos que creemos en Él, y también hacemos todas las cosas para Él. Nos deleitamos en su presencia, le obedecemos, somos sinceros en todo lo que hacemos, aborrecemos la mentira, desechamos la mentira, porque Dios se deleita en la verdad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y más importante, la pongan por obra. Amén. Gloria a Dios.